Impaciente espero a que sea medianoche. Escuchaba el sonido de las campanas, la música de carnaval y esos destellos de luz que traspasaban mi ventana. Solo podía significar una cosa: había llegado la hora. Desperté suavemente a Mike. Ya es hora, amigo. Hay que irnos o llegaremos tarde. Al instante se frotó ambos ojos, cansados con sus manos. Bajé sigilosamente por la cama, tratando de que el ruido fuera omiso, para evitar despertar a los demás niños. Al llegar al suelo, tocó la parte más difícil: llegar a la puerta sin hacer rechinar el viejo suelo de madera. Nuestra rapidez y pies descalzos nos permitieron llegar hasta la puerta, pero me enteré que estaba firmemente cerrada con candado. Seguramente ya sabían que, como cada primer miércoles del mes, íbamos a escaparnos, pero este día no sería la excepción. Incluso hubo un par de veces que me llegaron a atrapar, pero la excusa que siempre decía era que era sonámbulo, y como era de esperarse, los muy tontos se la creyeron. He de admitir que he tenido problemas para recordar cosas, como una especie de Alzheimer. Hay veces que incluso hago cosas sin darme cuenta, un problema que me seguirá por siempre. Trato de verlo como una ventaja, ya que, como dije antes, puedo fingir ser sonámbulo cada vez que me atrapen. Dando pasos lentos y livianos, llegué a la ventana, la abrí y pude ver que solo eran unos cuantos metros hacia el piso. Le hice señas a Mike para que viniera. Al llegar, Mike dijo: ¿Estás loco? ¿Acaso quieres morir? Y yo, como cualquier chico valiente de 11 años, me armé de valor, sostuve mi colgante de cruz con mi mano con fuerza. Volteé a ver a Mike y le hice una seña de despedida. Me lancé por la ventana y caí en los arbustos de la Madre María. No fue tan brusco el golpe, nada comparado con aquella vez que aterricé con la pierna. Tuve que llevar un yeso alrededor de un mes incluso. Limpié mi ropa y quité las ramas. Mike se veía ansioso, así que igual se dejó caer, pero su suerte no fue tanta, pues él cayó en los costales de abono que estaban cerca. Uf, estuvo cerca. ¿A qué te refieres?, interrogó Mike. Señalé los picos de metal que sobresalían de las rejas del orfanato. Unos centímetros más y te quedas sin ver al titiritero, amigo. Y comencé a reír. ¿De qué te ríes?, dijo Mike asustado. Pude haber muerto. Ya vámonos, estúpido. La oscuridad era nuestra mejor acompañante en nuestra pequeña travesía, junto con la luz de la luna, mi más fiel acompañante. La miré por unos segundos, viendo ese fabuloso cuerpo celestial. Algún día yo estaré allá arriba, viendo el mundo sin problemas y sin preocupaciones. Tal vez mis padres estén allá arriba, uno nunca sabe. Dando pasos lentos pero precisos, asomaba la cabeza por un borde en dirección hacia los jardines, para así asegurarme de que no viniese nadie. Una vez la seguridad se hizo presente, le hice una seña a Mike con el pulgar para indicar que el camino estaba despejado. Caminamos hacia la reja, al final del orfanato, y salimos sin pensarlo. Estábamos en la calle, se escuchaban el retumbar de nuestras pisadas. De hecho, llega claro como el agua a mi mente que nuestros pies nos empezaron a doler debido a que todo el camino estaba empedrado. El viento era fuerte,
pero lo aguantábamos, ya que en nuestra huida no nos dimos oportunidad de tomar cosas para taparnos. Lo único que tomé fue una foto de mis padres en su boda. Es el objeto más preciado que tengo en el mundo, pues ellos murieron. Lo único que recuerdo es que la noche que murieron, ellos estaban muy exaltados, y posteriormente fuimos asustados por un estruendo. Recuerdo que mi padre me apretó el brazo, estaba moribundo. Mis lagunas mentales me impiden recordar bien lo que dijo, pero estaba seguro que eran maldiciones e insultos. Atrás de él estaba mi madre, la cual estaba tambaleándose. Justo cuando cayó, pude divisar a un hombre con capucha en la planta baja. De ahí en adelante, todo se tornó borroso, y lo único que recuerdo es al hombre acercarse a mí y darme un golpe en la cara. De ahí en adelante todo se volvió borroso y confuso. Ese golpe provocó secuelas severas. Mi memoria a largo plazo se volvió estéril. De ahí mi memoria brinca hasta una escena en la que veo a los paramédicos llegar y recoger los cuerpos de mis padres. Lloraba por ira, de no poder haber hecho nada y de no recordar lo sucedido. No recuerdo casi nada de esa época, y el pasado vuelve a mí con una escena gris de mí en el velorio de mis padres. Tenía solo 9 años. Recuerdo a mi madre con una sonrisa siempre impresa en su rostro, y a mi padre con ese carácter que lo convertía para mí en el mejor padre del mundo. Tras esos fatídicos sucesos, Margaret, una trabajadora social, me llevó al orfanato Indenbux, en donde conocí a Mike, otro huérfano incomprendido, que desde entonces se convirtió en mi mejor amigo. Además de que era un chico al cual se ganó el respeto de los demás niños. Lo conocí en el jardín del orfanato, aquella vez cuando 2 chicos mayores se acercaron a mí y comenzaron a llamarme raro y loco, ya que al parecer sabían de mi problema para recordar las cosas. La noticia del asesinato de mis padres ya había sonado en todo el pueblo, y obvio, también había llegado a oídos de los niños y cuidadores del orfanato. Los niños, al ver que no respondía a sus ofensas, comenzaron a patearme y a insultarme. Fue entonces cuando llegó Mike. Ahí recuerdo que los 2 niños cayeron desmayados gracias a una herida en la cabeza, la cual había sido provocada por Mike al golpearlos con una rama. Al parecer se le había pasado la mano y tuvieron que ser llevados al hospital. Mike simplemente me dijo mientras me ayudaba a levantarme: "Te comprendo, sé que es estar completamente solo en este mundo". Sus palabras fueron conmovedoras. Él había perdido todo también. Me alegré al escuchar sus condolencias, pues había hecho por fin un amigo que con el paso del tiempo se volvió como mi hermano. De ahí en adelante nos volvimos inseparables. Hacíamos todo tipo de travesuras en el orfanato. Podríamos decir que Mike fue mi única familia. Después de caminar un rato, mis pies y rodillas dolían, pero había valido la pena. Nos estábamos acercando. Podíamos oler las palomitas recién hechas, el maní tostado. Podía ver incluso correr a los niños por ahí, todos tratando de alcanzar un buen lugar para poder ver el espectáculo del titiritero. Lo curioso y peculiar era que nadie sabía su nombre. Era un hombre solitario que había pasado por demasiado. La vida le arrebató a su único hijo. Su esposa tenía problemas para quedar embarazada, pero Dios les dio el gusto y pudo quedar embarazada. Pero el gusto no duró mucho, pues su hijo terminó desapareciendo. Jamás lo encontraron. Hasta días después, hallaron al pequeño Jeremy en el fondo de un pozo. Nunca supieron si fue un accidente o si alguien lo asesinó. El único testigo fue Mike, quien vio al pequeño jugar junto al pozo en una tarde, pero no le prestó importancia y después desapareció. Aún recuerdo a su esposa. Ella trabajaba en una panadería y el titiritero era simplemente un carpintero. A falta de un hijo, su esposa se encariñó con los niños del pueblo y convenció a su esposo de dar un show de marionetas cada primer miércoles del mes. Al volar el tiempo, se volvió una tradición del pueblo. Después de ver el espectáculo tan magnífico, regresamos al orfanato. Mike trepó por las enredaderas de la pared. Al llegar al cuarto, le eché un chiflido para que me lanzara una soga hecha de sábanas. Pero entonces vi cómo se asomó alguien que no era Mike. Era la hermana María. Esa noche mi trasero fue castigado. Pasaron 2 meses y yo ya no podía salir a ver al titiritero. Nos tenían muy bien vigilados a Mike y a mí. En ese tiempo no hicimos más que fregar pisos cual criados. Pero una noche fue cuando me desperté de golpe a causa de un horrible grito que escuché fuera del orfanato. Pero en ese lapso mi mente volvió a fallar y no recuerdo con exactitud lo que vi.
Terrible momento para que mi mente hiciera eso. Ni siquiera puedo dar explicaciones a por qué. Cuando desperté tenía ropa puesta, pero más a mi favor, pues simplemente me paré y fui hacia la ventana del cuarto para ver lo que estaba ocurriendo. Me tallé mis ojos para ver con claridad, pero me ardieron debido a las ampollas que se me habían hecho gracias al castigo de la puta de la Madre María. Al asomarme, pude ver un punto naranja en medio de la oscuridad a lo lejos, como un destello de luz a medianoche que irrumpe en un cuarto oscuro. Vi cómo la Madre María y las demás monjas salieron deprisa hacia el pueblo para ver qué estaba pasando. Fue tan rápido que olvidaron cerrar la reja del orfanato, lo que provocó que todos los niños se salieran, yo incluido. Al salir y cruzar la calle, vi cómo Mike regresó corriendo al orfanato. Al parecer no sabía lo que estaba sucediendo en el pueblo. Estaba sucio de carbón, pues trabajaba de noche, cargando costales para ganar algo de dinero. Esto sin que la Madre María lo supiera, claro. Le resumí lo ocurrido. En cuanto me vio, fuimos directamente a ver lo que estaba pasando. Llegamos a donde estaba una multitud reunida. Ya cuando llegamos, me escabullí entre la multitud, dejando a Mike solo, pues tenía que ver lo que había pasado. Al estar más cerca, vi una enorme llama tan intensa que provocaba que entrecerrara mis ojos. Era la panadería de la esposa del titiritero. A unos cuantos metros, pude ver al mismo. Estaba llorando y veía con horror cómo la panadería de su esposa era consumida con ella dentro. La gente llevaba con desesperación baldes de agua, pero era inútil. El fuego lo había consumido todo. Su esposa ya estaba muerta. No había manera de que pudiera sobrevivir a eso. Era una verdad que el titiritero no estaba dispuesto a aceptar. La vida le había quitado a su hijo, y no podía dejar que también se llevara a su esposa. Entró en las llamas a buscarla, pero el padre Miguel, jefe de la parroquia, le gritó para hacerlo entrar en razón. Fue un intento que no pudo completar. Así que con ayuda de un hombre de la multitud, se dirigieron hacia él. Vi claramente cómo sacó el padre Miguel al titiritero con fuerza, pero este se había quemado la mitad del rostro. Gracias a ello, el otro hombre de la multitud que había ido a ayudar al marionetista había sido consumido por las llamas. Sus horribles y escalofriantes gritos podían oírse en todos lados. Entonces la panadería se hizo pedazos. Con rabia impresa en la cara del marionetista, echó un grito y maldijo a todos en la multitud. Se dirigió con rapidez al río. Se quedó unos cuantos segundos viendo al cielo, y entonces a todo pulmón gritó: «Dios, hijo de puta, vete a la mierda. No has hecho otra cosa más que hacer mi vida un infierno». Y con su último aliento, volteó hacia la multitud, y con rabia nos maldijo a todos. Se lanzó a las rocas y evidentemente a las aguas rápidas. La gente comenzó como loca a buscar su cuerpo, pero el cadáver jamás fue encontrado. Quedaron todos aterrados ante tal escena. Recuerdo el llanto fuerte y ensordecedor de los niños. La Madre María entonces volteó hacia mi dirección y pudo divisarme entre la multitud. Me agarró del brazo y me llevó rápidamente al orfanato. Esa no era una escena para que un niño pudiera ver. Y efectivamente, dicha escena jamás abandonó mi mente. No supe qué pasó después, ya que la Madre María me había privado de ello. El padre Miguel oró por él, porque hubiera sobrevivido, porque estuviese bien. La gente ahora, cada primer miércoles del mes, iba al centro del pueblo, al teatro del marionetista, al menos lo que quedaba de él, a dejarle flores. Lo más curioso era que su títere favorito, Frankie, estaba en medio del escenario. Como si alguien lo hubiera puesto ahí, como si estuviese cuidando el escenario y sus restos. La gente decía sentir la mirada de Frankie, que estaba vivo y que los vigilaba, si trataban de hacer algo. El que vigilaba cuando la gente dejaba las ofrendas. En cuanto a mí, pues lamenté mucho la pérdida del titiritero. Sus shows siempre me alegraron en el día, y aunque fuese por un momento desconectarme de la realidad, como un enchufe a la corriente, lamenté su trágica desaparición y probable muerte. Solo quedó como un recuerdo feliz que terminó mal. En cuanto al pueblo, fue algo similar. Con el pasar del tiempo, el suceso fue perdiendo efecto, hasta solo quedar como un trágico y fatídico recuerdo. Lo único que quedó fueron recuerdos, y Frankie, que hasta entonces siguió vigilando las ofrendas en el centro del pueblo, en el escenario del marionetista. Cuando cumplí la mayoría de edad, salí del orfanato, pero no estaba solo. Mike estaba conmigo.
Era reservado, de pocas palabras, pero siempre me acompañaba a todos lados. Él siempre estuvo conmigo. Rentamos un departamento, ambos pagábamos el alquiler. Yo trabajé en una panadería y Mike, bueno, a él nunca se le dieron mucho a las palabras, así que optó por hacer trabajos menores como entregas, pedidos, limosnas. Nunca le di mucha importancia. Mientras pusiera su parte del alquiler, todo estaba bien. Una mañana me desperté y a la hora de ir a recoger el periódico en la puerta principal, noté algo raro y macabro. En la primera plana estaba la gráfica foto de un hombre que había sido asesinado brutalmente. Y lo peor, le habían enterrado en las extremidades hilos. Le daban el estilo de una macabra marioneta humana. El encabezado decía algo así como: padre de familia brutalmente asesinado. Me heló la sangre y sentí un hueco horrible en el estómago. Fue entonces cuando se empezaron a correr rumores en el pueblo, y fue cuando todos, incluyéndome, empezamos a recordar al titiritero. Pero era evidente que él no pudo ser, ya que había muerto aquella noche, aunque la gente no descartaba que él era el causante. Tiempo después, los asesinatos se hicieron más frecuentes y más brutales, y esto sumándole las personas que comenzaron a abandonar el pueblo por miedo a que el asesino viniera por ellos. Las víctimas eran encontradas en diferentes estados, algunas en posición de rezo, otras en posición fetal. Incluso, el asesino no tenía un patrón definido de asesinato. Había víctimas que simplemente eran asesinadas de maneras muy simples y sin creatividad. El caso era tan peligroso que incluso el sheriff se metió en él, dirigiéndose de casa en casa para pedir testimonios a la gente. El sheriff era alguien de corazón muy duro, pero al mismo tiempo una figura de admirar a la hora de implementar justicia. Un día, en la jornada de trabajo, recuerdo haber escuchado la campana de la puerta de entrada, lo que obviamente significaba que un cliente había entrado a la tienda. El hermoso rostro de esa mujer me cautivó. Ella se acercó, no para comprar, sino para que le aclarara una interrogante. Hola, disculpe, soy nueva en el pueblo. ¿No sabrá de casualidad alguna casa en venta en el pueblo? Me puse bastante nervioso. Jamás había visto una mujer tan hermosa. Simplemente agarré un pedazo de papel y escribí una dirección donde había departamentos en renta. Y se lo di. Ella me sonrió y me dio las gracias. Y se fue. Literal, no pude emitir el más mínimo ruido. Solo se dibujó en mi rostro una estúpida risa. Fue cuando sentí una palmada en mi espalda. Volteé y vi al panadero. Anda, Romeo, ese pan no se va a hornear solo, dijo en un tono sarcástico. Seguí con el día de trabajo normal. Al terminar la jornada, cerré la panadería y me fui. Pensamientos mixtos cruzaban mi cabeza. Mientras caminaba por la calle directo a casa, me encontré a la misma chica que había ido a la panadería. Esta vez no quedaría como un estúpido. Después de que ella me sonriera, le pregunté: Hola, oye, ¿encontraste los departamentos que te dije? Lamentablemente llegué tarde. La última habitación fue ocupada media hora antes de que yo llegara, dijo la chica en un tono suave y sutil. Le ofrecí algo, tal vez se vería atrevido, pero la intención siempre fue buena. Oye, ¿y no te gustaría quedarte en nuestro departamento? Es decir, con todo respeto, tenemos una habitación extra que mi amigo y yo te podemos ofrecer. Hubo un minuto de silencio que se sintió como un eterno hueco, por lo que supuse que se negaría. Pero entonces dijo: claro, muchas gracias, me harías un gran favor. Me sentía feliz. No lo sé, tal vez era amor a primera vista. La verdad no sé, pues nunca antes supe cómo se sentía amar. Llegamos a casa y le mostré su habitación. Ponte cómoda, estás en tu casa. Ella se sonrojó y me agradeció, me dio un beso y se fue a su habitación. Yo me fui directo a la mía, pues me moría de sueño. Recuerdo aquellos sueños extraños que tenía. Tuve justo otro de esos extraños sueños esa noche. Una de esa noche que mi mente no pudo recordar nada como de costumbre. Al otro día, al despertar, fui a ver cómo estaba la chica, pero me percaté que no había nadie. Me dirigí a la cocina y fue cuando la vi. Estaba sirviendo en la mesa el desayuno que lucía bastante bien. ¿Qué es esto?, pregunté. Es una forma de agradecerte. Un sentimiento de alegría invadió mi cuerpo
y fue entonces cuando Mike llegó. La vio detenidamente de pies a cabeza, frunciendo el ceño. ¿Quién es ella? Es una chica que no tiene dónde quedarse, y por ahora será nuestra invitada. Mike, algo molesto, dijo: Amigo, ¿qué no ves que ya con 2 bocas que alimentar tenemos problemas? Ahora alguien más será mucho más trabajo. La chica entonces me miró extrañada, como si estuviese ignorando el tema de conversación. No tiene dónde quedarse. Por favor, trata de entender. Está bien. Da un poco igual, dijo Mike de una forma un poco más sutil. Lo siento, ¿dónde están mis modales? Te presento a mi hermano y mejor amigo Mike. Hola, dijo Mike. La chica me miró con rareza, con la voz entrecortada, y dirigiendo su mirada hacia mí dijo: Hola, Mike. Bueno, chicos, gracias, pero debo irme. ¿En serio te vas? Por favor, si dije algo que te incomodara, lo siento. Después de hablar un rato con ella, aceptó quedarse, aunque no se veía muy convencida. Sabía que algo la incomodaba. Esa misma tarde me dirigí a mi trabajo, pero hubo un suceso que me llamó mucho la atención. Justo cuando estaba por llegar, vi un coche policía y alcancé a divisar al sheriff montado en la nave. No le di mucha importancia, pero fue entonces cuando empezó a bajar la velocidad del vehículo y se paró justo a mi lado. Bajó la ventana del auto y, clavando su fría mirada en mí, dijo: Hola, chico, ¿a dónde vas? A mi trabajo. ¿Hay algún problema, oficial? El sheriff meticulosamente apartó las gafas de su visión. ¿Problemas? No lo sé. Esa pregunta te la hago a ti. No, oficial, nada. Ten cuidado con lo que haces, chico. Podría estarte vigilando. El sheriff se apartó, arrancó el auto y se fue. Me extrañó que tomara esa actitud tan amarga y sin sentido. Creía que el asunto del asesino lo estaba volviendo loco. Fui a cumplir la jornada. Al acabar me dispuse a regresar al departamento. Lo primero que hice al llegar fue buscar a mi nueva inquilina, pero ella no estaba. En cambio, sus cosas aún estaban ahí. Me senté en el comedor a esperarla, pero en el lapso ella no se hizo presente, y me quedé dormido. Al despertar, me encontré en mi habitación. Salí para averiguar la situación, y fue cuando visualicé a Mike en la cocina, preparando el desayuno. Oye, amigo, ¿no viste a dónde se fue la chica? Ay, hermano, siempre tan inocente. Así son ellas. Un día te enamoran y al día siguiente te dejan con la mano extendida, dijo Mike con un tono rencoroso. A decir verdad, esa chica me recordó a mi madre. Mike simplemente dejó escapar una risa sarcástica. Lo ignoré por completo y me adentré en mis pensamientos. Me daba mucha pena ni siquiera haberle preguntado su nombre. Fui a su cuarto, pero ya no quedaban más rastros de sus cosas. Ese sexto sentido de protección que mi madre me había dado, solo lo pude sentir de nuevo con ella. Pero era obvio que jamás podríamos estar juntos. Ella era hermosa, con un buen trabajo seguramente, y yo alguien que con trabajo se ganaba la comida diaria. Ese día estuve de un humor terrible, y al otro día igual. Para lo único que salí de mi habitación fue para tomar una taza de café y leer el periódico del diario. En cuanto leí apenas la primera página, el café quedó trabado en mi garganta. Al parecer, el sheriff del pueblo, al no tener éxito con lo del asesino, ahora apodado como el amo de las cuerdas, había decidido dar un toque de queda en todo el pueblo. Los días pasaron. Todos nos habíamos acostumbrado a esa nueva norma. Por las tardes, las calles estaban completamente vacías y sin vida. No fue hasta que un día estaba a punto de terminar mi jornada de trabajo, pero me habían mandado a entregar un pedido al otro lado del pueblo. Faltaban escasos 20 minutos para que el toque iniciara. Mis nervios y terror habían sobrevolado mis límites. Pero en medio del camino ocurrió. La llanta delantera de mi bicicleta se tronó y caí en el pavimento. El dolor fue monstruoso. Poco o nada me importaba entregarle el pedido o que mi brazo estuviese casi roto. Tenía que largarme de ahí ya. Corté camino por el bosque para intentar llegar más rápido. No quería ser el próximo en la lista de homicidios de ese maníaco. Por un momento volteé al cielo y vi la luna. Me quedé cegado por su belleza. Fue entonces cuando escuché el crujir de las ramas a mis espaldas. Sabía que él estaba ahí, y si no era él, no me detendría para averiguarlo. Corrí lo más rápido que pude. Tenía que salvar mi vida, y cuando menos me di cuenta, había retornado a mi departamento. Le conté a Mike lo sucedido. Estaba muy aterrado, tan así
que no me atrevía a sacar un pie del departamento durante una semana, por lo que al regresar a la panadería se había acumulado el trabajo. Una tarde al salir del trabajo me fui directo a casa y de ahí a la ducha. Pero fue entonces cuando me percaté de esa incomodidad. Había unas manchas de sangre en el suelo del baño que se hicieron más notorias a la hora de abrir el agua. Me extrañó un poco, pero no le di importancia. Incluso me interrogué a mí mismo. Tal vez Mike se cortó con uno de sus diversos trabajos. Me dirigí a lavarropas al terminar mi ducha, pues dejaría la ropa sucia. Pero fue entonces cuando noté otra mancha de sangre, esta vez en la perilla de la puerta. Al entrarme en el cuarto, mi corazón se detuvo. Vi una playera de Mike, tirada en un rincón. Estaba completamente húmeda de sangre. Si lo que pensaba era cierto... No, rezaba porque no fuera así. Entonces escuché la puerta principal abrirse con rapidez. Salí del cuarto y fui a ver quién era. Mike estaba entrando al departamento. «Hola amigo, ¿qué pasa?», le dije en un tono normal. «Nada, simplemente vine por unas herramientas. Debo regresar al trabajo pronto». «Oh, está bien, hermano». Me hice el loco y no le pregunté por las manchas. Cuando se fue, esperé unos segundos, abrí la puerta del departamento y lo espié sigilosamente. Lo seguí con cautela, sin que se diera cuenta. Tenía puesto un abrigo, por lo que no tan fácilmente notaría mi presencia. Fue cuando se adentró al bosque. Lo seguí, pero tras unos minutos se perdió entre la hierba. No logré verlo de nuevo. Me di la media vuelta para irme. Sabía que era un caso perdido. Pero fue entonces cuando el impacto de una rama me hizo entrar en un sueño profundo. Cuando desperté, me encontraba en un cuarto oscuro, amarrado en una silla. Frente a mí estaba un hombre de negro con sombrero y con capucha. Veía cómo meticulosamente prendía un cigarrillo. Ese hombre se me hacía sorprendentemente familiar. Con la otra mano sostenía un cuchillo, y poco a poco la flama del fósforo me permitió divisar su rostro en la profunda oscuridad. Era él, lo recordé, el titiritero. Al mismo tiempo, sentía el brotar de la sangre en mi nuca. ¿Qué carajo? ¿Qué demonios está pasando? Te tengo, maldito bastardo. ¿Creíste que no te encontraría, maldito asesino? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Creíste que te podrías morir sin antes pagar todo lo que me hiciste, maldito hijo de la mierda? El dolor en mi nuca se hizo más fuerte, y fue entonces cuando un flashback regresó a mí como un boomerang. La noche en que murieron mis padres. El rostro del asesino comienza a hacerse visible poco a poco. El marionetista. ¿Por qué lo hiciste, maldito hijo de puta?, le grité con una ira recorriendo mi cuerpo. Fue por necesidad. Yo nunca planeé asesinar a nadie. Necesitaba el dinero para mi hijo. No sabía que habría alguien esa noche. Solo quería un poco de efectivo. Pero al entrar, tu padre salió con un arma entre sus manos. Empecé a forcejear con él, pero el arma se disparó contra su esposa. El hombre empezó a golpearme sin piedad. Tuve que dispararle, si no, me hubiera matado a golpes ahí. Eres un hijo de puta. Ojalá te mueras en el maldito infierno junto con tu esposa y tu hijo. Comencé a sonreír con una expresión de rabia y burla. El hombre comenzó a golpearme muy duro. Sentía con cada golpe cómo mi alma se desprendía de mi cuerpo. No me arrepiento de nada, hijo de puta. Tú mataste a mi esposa y a mi hijo. Pagarás todo lo que hiciste. En un corte repentino, el marionetista se cayó. Volteé a ver qué sucedía. Mike estaba detrás de él. Le había atravesado la garganta con un cuchillo. Ayúdame a cargarlo, lo necesitaremos, dijo Mike mientras limpiaba la sangre del cuchillo. Mike, ¿qué demonios acaba de pasar?, sollozaba. Se lo merecía, hermano. Este desgraciado lo merecía. ¿Se lo merecía?, interrogué. Yo siempre supe que él había sido el asesino de tus padres, así que en venganza maté a su familia. Él merecía sufrir. ¿Tú hiciste qué? Mierda, Mike, mierda. La cabeza me daba vueltas. El asesino de mis padres siempre lo idolatré, y mi amigo era un asesino. ¿Recuerdas aquel incendio en la panadería? Sonrió y se señaló a sí mismo. ¿Recuerdas al pequeño Jeremy jugando en aquel pozo?
Tenía una gran curiosidad por ver qué había dentro de él, así que me pidió ayuda, y vaya que lo ayudé. Mike comenzó a estallar de la risa. Mis náuseas se hicieron presentes. «Sígueme, amigo, debo mostrarte algo», decía esto mientras me desataba. Le hice caso, no porque quisiera, sino por miedo. Yo ya no lo reconocía. Salimos del cuarto oscuro. Lo seguí por 10 minutos entre la maleza. Volteaba cada 10 segundos para asegurarse de que yo lo siguiera. No tenía ninguna intención de escapar, tenía miedo de verdad. Llegamos a un edificio grande y abandonado. «Pasa, amigo». «Mike, por favor, déjame ir. Te prometo que no diré nada». «Pasa, amigo», repitió de nuevo, esquivando mi pregunta como una bala y enseñándome el cuchillo con el que mató al titiritero. No tuve más opción que entrar. Adentro estaba sucio y lleno de latas de comida vacías. «Vaya que el bastardo era desordenado, ¿no, hermano?». No respondí a su pregunta, pero por lo que dijo, supuse que aquí era donde había vivido el titiritero en estos últimos años. Caminamos por el edificio hasta llegar a un pasillo donde en el fondo había un escenario en ruinas. Me hizo pasar, y posteriormente me dijo: «Todavía no está del todo listo, le faltan un par de detalles, pero pase lo que pase el show debe continuar». Al acabar su oración, soltó una risa macabra y acto seguido cerró la puerta para evitar que me escapara. «Toma asiento, amigo». Me senté en una de las tantas butacas que había ahí. Él sonrió, se colocó detrás de las bambalinas. Comenzó a sonar una música con risas de niños, que solo daban un toque más aterrador a todo esto. Una luz de pronto se encendió y permitió visualizar perfectamente la prisión en la que me encontraba. Del techo comenzaron a bajar marionetas gigantes, pero cuando las vi bien, me di cuenta que en realidad eran cadáveres de personas con máscaras negras. Una de ellas tenía una pistola. Me sentía en el mismo infierno. Mike desde arriba controlaba los hilos. Comenzó a hacer que las marionetas se golpearan entre sí una vez estuviesen abajo. Estaba simulando una pelea. «Ahora toma la pistola del títere y ayúdala a dispararle a la mujer». «¿Qué? Mike, ¿estás loco? Coño, que hagas lo que te digo», dijo Mike en un tono de furia. Agarré tembloroso la mano del títere que tenía la pistola y disparé a la marioneta femenina. Muy bien», dijo Mike riendo y con lágrimas escurriendo de las cuencas de sus ojos. «Ahora, dispárale al otro sujeto». Apunté con más firmeza y seguridad a la segunda marioneta y abrí fuego sin opción. Mike seguía riendo y entonces de un salto bajó al escenario y musitó: «Aquí es donde entramos en escena tú y yo, amigo. Golpearé a este bastardo». Mike, sin meditarlo, se abalanzó sobre el cadáver y comenzó a golpearlo sin piedad, provocando que la máscara se desprendiera de su posición, dejando ver que era el cadáver del mismo titiritero. Estaba tan centrado en golpear al anciano que aproveché para ver quiénes eran los otros dos cadáveres. Al quitar la máscara del primero, apareció tras ese plástico la cara del sheriff del pueblo. Tenía una rajada en el cuello. Mi estómago se revolvió, pero nada comparado cuando quité la segunda máscara. El cadáver femenino era la chica que se había quedado en nuestro departamento. Al parecer, y por sus evidentes marcas, había sido estrangulada. Empecé a llorar. «¿Por qué, Mike? ¿Por qué lo hiciste, viejo?». Mike dejó de golpear el cadáver y mirándome con presión incrustada en sus ojos dijo: «¿Por qué estás llorando, amigo? Lo hice por nosotros. Este bastardo merecía morir por lo que te hizo a ti y a tus padres. En cuanto al sheriff, bueno, necesitábamos una figura de autoridad. Fui a su departamento y esperé escondido en su armario, y este cuchillo hice el resto. ¿Quién diría que el sheriff tenía esposa e hijos, viejo? Pero para cuando me enteré ya no podía retractarme, ¿estás de acuerdo? En cuanto a tu chica, no fue difícil. Ella tiene el sueño pesado. Solo entré a su habitación y le quebré el cuello con facilidad». «Estás loco, hijo de puta». Con rapidez agarré el cuchillo que estaba clavado en el pecho del titiritero y se lo clavé a Mike en la rodilla. Agarré de su bolsillo las llaves del edificio y salí corriendo. Al salir, vi varios autos policías estacionados y a varios de ellos apuntándome con armas. Entonces una mujer con un megáfono dijo: «Niño, sal con las manos en alto». Agradecí a Dios que estuvieran ahí. Entonces les grité: «Gracias, el asesino está allá adentro», mientras bajaba las escaleras de la entrada y me dirigía hacia donde ellos. La mujer volvió a decir: «Niño, pon las manos en alto, te digo».
Confundido y atónito les dije: ¿Que no me escucharon? El asesino está ahí. Señalé al edificio. Si no me ayudan, él vendrá por mí. Corrí hacia donde estaban los policías, pero entonces uno de ellos abrió fuego con su arma. El agudo sonido fue seguido de un terrible dolor que cayó en mi brazo. ¿Qué mierda hacen? El asesino está dentro. ¿Que no me escucharon? Nadie respondió ante mis gritos. De pronto un hombre ya mayor y de barba larga se acercó a mí. Hijo, soy el Dr. Miller. A mí no me importa quién puta seas, necesito ayuda. Hay un asesino ahí dentro y ustedes no hacen nada. El doctor, como si ignorara mis palabras, cruzó miradas con los policías y volviéndose hacia mí dijo: Chico, estás enfermo. Necesitas ayuda. Pon por favor las manos en alto. ¿De qué hablan? Yo no estoy enfermo. Por favor, hijo, haz que todo esto sea más rápido. Dos policías se acercaron a mí y bruscamente pusieron esposas en mis manos. Pude ver de lejos las cámaras de televisión. ¿Por qué lo hiciste? ¿A cuántos mataste? ¿Hay más cadáveres escondidos? Pude escuchar todo tipo de preguntas venir de todos lados. Me metieron en el asiento trasero de una patrulla. No podía procesar en mi mente hecha pedazos lo que estaba pasando. Volteé y vi cómo los médicos salían con varios cadáveres en camillas. Escuché entonces una reportera y fue cuando comprendí todo. El altercado con el amo de las cuerdas ha llegado a su fin en un edificio abandonado a las afueras de Pal-de-Mor, un pequeño pueblo. Al parecer, el asesino era un chico de 21 años. Aquí tenemos al experto en psicología, el Dr. Miller. Vi entonces cómo el doctor se acercó y comenzó a hablar frente a las cámaras. Gracias, señorita. Parece que este chico sufrió un trauma terrible tras la muerte de sus padres. El mismo asesino le trajo un golpe en la cabeza, que a largo plazo provocó que tuviera lagunas mentales después de hacer ciertas actividades. Tuvo una infancia dura. Tras la muerte de sus padres, él fue llevado a un orfanato. Tenemos registros. Al parecer, la muerte de su amigo Mike le afectó bastante, pues era la única persona que le quedaba en este mundo. El chico cayó desde un segundo piso. Su cuerpo quedó clavado en los fierros de las rejas del jardín del orfanato. Jamás estuvo dispuesto a superarlo. Comenzó a hablar solo, como si hablara con su amigo ya fallecido. La Madre María confesó que no pensó que hablar con su amigo imaginario causaría tantos problemas. El chico siempre había sido muy tranquilo. Nunca se sospechó que causaría tanto daño. Incluso recibimos informes del dueño de la panadería donde trabajó. Él había afirmado que ya lo había despedido en varias ocasiones por retraso, pero él simplemente seguía presentándose como si nada. Aún no sabemos por qué decidió tomar esa terrible decisión de matar a todas esas personas, y creo que nunca lo sabremos con exactitud. Es casi imposible hablar con él sin que su otra personalidad, Mike, interfiera. Y eso es todo lo que tengo que decir. Tras decir esas palabras, el Dr. Miller se dirigió hacia el oficial de policía. Oficial, déjeme entrar en la parte trasera del asiento con el chico. Seguro su inestabilidad mental puede ser curada. Está loco, doctor. Usted vio lo que hizo este enfermo. Lo sé, pero ahora está en un momento crítico, analizando la no existencia de su amigo. Puedo verlo en sus ojos. Por favor. Está bien. Después de todo, usted es el experto. Se subió en el asiento trasero de la patrulla junto conmigo. Tranquilo, chico. Estás en buenas manos. Sé que todavía queda un alma bondadosa en ese cascarón de asesino. ¿Por qué lo hiciste? ¿Quieres saber por qué lo hice? Asintió con la cabeza. Tal vez lo hice para vengar la muerte de mis padres, y que ese bastardo sufriera lo mismo que yo. O simplemente estoy demasiado loco. El Dr. Miller apartó su mirada nostálgica, perdiendo toda fe en mí. Cerré mis ojos con fuerza y pude visualizar una última vez a aquella chica a la que nunca le pedí su nombre. Al abrirlos, noté que Mike estaba al lado mío y del Dr. Miller. Sonriendo, preguntó: ¿ahora? Yo asentí con la cabeza. Mike comenzó a ahorcar al conductor, mientras yo con un golpe en la cara callaba los alaridos del Dr. Miller. Vi cómo poco a poco nos apartábamos de la carretera y cómo el auto se despegaba del piso. Fue entonces cuando caímos por un barranco al bosque. El impacto fue desastroso. Salí arrastrándome con una pierna rota. Al parecer el doctor y el oficial no habían corrido con la misma suerte. Me arrastré hacia una gran roca que me sirvió de respaldo. Volteé a ver a Mike una última vez y le dije: Mike,
¿Qué pasa, amigo? Me alegro que estés de vuelta. Él, con una sonrisa impresa en su cara, dijo: a mí igual. Recuerda, el show debe continuar. Y pase lo que pase, tú y yo siempre estaremos juntos.